Aquí en vivo, y es tiempo de análisis, tiempo de conocer y entender lo que ha sucedido en las últimas horas. Miriam Denis, con esta convocatoria para Villa Tunari, el estadio del Bicentenario, donde se han reunido los allegados al expresidente Evo Morales, tomando algunas determinaciones. Exacto, varias conclusiones. Sí, es que la primera, Evo Morales ha sido nuevamente proclamado como candidato único, ¿no? 15 resoluciones, en realidad ese es uno de los puntos que también va a ser cuestionado. Se ha hablado de varios temas, obviamente dentro de las demandas que ya se tenían previas en el tema del país, por ejemplo, ¿no es cierto? De todas formas, se están adelantando, ¿no? Porque ya hay amenazas para todo el país a partir del mes de julio. A ver, sí, el Tribunal Supremo Electoral no ha asistido como veedor, el vocal campero ha brindado algunas de las explicaciones que de seguro a nuestros invitados les vamos a consultar. Pero sí, Miriam, tienes toda la razón. Sectores afines a Evo Morales han anunciado movilizaciones a partir del 1 de julio. Sí, exacto. Y las movilizaciones no es que van a afectar al gobierno, va a afectar a todo el país. Estoy ya con tu fiaré desde Santa Cruz, porque evidentemente tú también tienes una visión con relación a este encuentro, porque ya dejó de ser Congreso, ¿verdad? Así es, Miriam, compañeras, buenas noches. Hola. Hoy había sido convocado el Congreso, el segundo Congreso del Movimiento al Socialismo Ala Evista, con la expectativa de poder resolver el entuerto que se ha presentado para salvar la sigla del MAS, porque si no se renueva, el directorio del MAS puede perder la sigla. Este segundo Congreso ha resultado fallido desde esa perspectiva, porque no lo acompañó el Tribunal Supremo Electoral. Y son dos las noticias hoy día en el marco de todas las resoluciones que se han tomado en Chapare. La primera, han ratificado a Evo Morales como candidato presidencial único para el 2025, el ala de Evo Morales en el MAS. No hay vuelta, ese es el objetivo, candidato presidencial en el 2025. La otra novedad son las movilizaciones que tienen que ver con la ley contra la prórroga de los magistrados, que si no la promulga el presidente, se vienen movilizaciones. Son los dos resultados de este finalmente encuentro en vez de congreso que ha habido en Chapare, ¿no? Correcto, Tufi, parte de las determinaciones que se han asumido en esta reunión o esta congregación de seguidores del expresidente Evo Morales, el comandante, como lo han mencionado. Bueno, hay varias frases que vamos a analizar con nuestros invitados. Y me permito convocar y saludar a Hugo Moldis vía Zoom. Nos acompaña en esta jornada como analista. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. El placer es todo nuestro y muchas gracias por conectarse. Vía contacto telefónico está con nosotros el exministro de Gobierno, Carlos Romero. Él tenía que acompañarnos de igual manera vía virtual, pero bueno, un tema de retraso en el movimiento es que lo tienen en carretera y por eso está con nosotros en contacto telefónico. Lo tenemos también para saludar. Exministro Romero, buenas noches. Buenas noches, Miriam, a tu fiaré y a todas las personas que integran este panel. Un saludo especial y respetuoso al compañero Hugo Moldis. Muchas gracias, exministro. A ver, vamos a iniciar con las consultas. Y quisiera, por favor, primero su evaluación, exministro Carlos Romero, Luciana le habla, para conocer parte de estas determinaciones y cómo han asumido, por ejemplo, que el Tribunal Supremo Electoral no haya asistido como veedor o no haya acompañado este congreso, reunión o convocatoria, como se la habría denominado, por favor. Bueno, mire, el hecho de que el Tribunal Electoral no supervise el Congreso del Movimiento al Socialismo es otra vez un atropello grosero, inaceptable a la democracia boliviana, porque el Movimiento al Socialismo es el partido político más importante de la historia, el más grande de la historia. Es increíble que reconozcan a taxi partidos sus personalidades jurídicas, que realizan congresos por Zoom, ¿no? Que podrían reunir a toda su militancia más o menos en un pequeño auditorio, y a un partido político de masas que nunca le quisieron otorgar personalidad jurídica. Eso lo sabe muy bien Hugo, y sabe también perfectamente que ha sido la derecha servil a intereses norteamericanos la que una y otra vez ha negado históricamente al campo popular a organizarse políticamente.
Es lo mismo que está sucediendo ahora, un verdadero atropello. El presidente Morales lo ha denominado genocidio político. Y hay que decir las cosas por su nombre. Una banda de antidemocráticos y cínicos que integran el Tribunal Electoral no quiere y no le da la gana de reconocer el Congreso del MAS. Y no lo va a hacer, porque resulta que esta pandilla de sirvientes está respondiendo intereses y dictados políticos. No tienen ni dignidad, ni autonomía, ni un poquito de conciencia moral para respetar el derecho y las leyes. 5 sinvergüenzas en una sesión plenaria del órgano electoral amonestaron al MAS y solamente 2 se opusieron. Es decir, que si se discutiría la proscripción del movimiento al socialismo, listo, de cajón, 5 contra 2. Es por decisión de quién, seguramente del poder político. Muy bien, muchísimas gracias, señor Romero. Permítame, por favor, queremos escuchar también la respuesta del señor Hugo Moldis con relación a lo que acaba de decir. Usted ha mencionado varias palabras, señala que es un atropello grosero y que no se está reconociendo a este Congreso del Movimiento al Socialismo. ¿Qué piensa usted, señor Moldis? ¿Y qué piensa usted también acerca de esta proclamación de Evo Morales como candidato presidencial para el 2025? A ver, antes que nada, mis saludos cordiales y un abrazo a la distancia al compañero Carlos Romero. A ver, yo haría otra aproximación al problema. Lastimosamente, tenemos fracturado al sujeto histórico que hizo posible uno de los procesos más profundos de nuestra historia. No importa discutir si en un lado están más que en el otro lado o viceversa. Lo cierto es que no estaríamos debatiendo hoy en el país estas tensiones y contradicciones, al parecer casi insalvables, al interior del movimiento al socialismo, si el sujeto histórico no se hubiera quebrado. Sería desconocer que en ambas facciones hay una presencia de lo indígena popular. No es que por un lado están solo clases medias y en el otro frente están indígenas, campesinos y obreros. No, vamos a encontrar una composición idéntica en ambas facciones. Eso ciertamente pone en peligro la continuidad del proceso de cambio, la continuidad de esta revolución democrática y cultural, y abre el tremendo riesgo de una reconstitución neoliberal, de la desestructuración del Estado plurinacional que ha sido históricamente demandada de distintas maneras por nuestros pueblos. Carlos ha sido asesor, por ejemplo, de una ONG del CEGIS, cuyo trabajo, por ejemplo, en las tierras bajas, era de apoyo a aquellos indígenas que marcharon hacia la ciudad de La Paz en demanda no solamente de territorio, sino en demanda también a la asamblea constituyente del Estado, en demanda del Estado plurinacional, en fin. Demanda que se articuló también al pedido de los indígenas de las tierras altas. Entonces, yo creo que evidentemente la situación es difícil, porque y yo creo que es una papa caliente, porque hay tanta participación popular indígena en el Alto, lo hemos visto en el Congreso del Alto, como participación indígena en este encuentro, como ya lo han denominado en Villa Tunari. En medio de eso, ¿quién es el que gana? No gana ni uno ni otro. Es decir, el que gana, la que es una estrategia imperial que lo que está haciendo es meterle más leña al fuego, de tal manera que sea la derecha la que vaya teniendo opciones electorales para las elecciones del 2025.
Tufi, te escuchamos, por favor. Bueno, buenas noches, doctor Romero. Le pregunta Tufi Ares desde Santa Cruz. Doctor Romero, hoy usted adelantaba que ya se han agotado los recursos jurídicos en relación a los congresos del MAS, que no queda otra que la calle. Le pregunto si esto ya es insalvable o todavía hay la posibilidad de convocar a un tercer congreso donde estén las dos partes. Mira, Tufi, y yo quiero decirle con el mayor respeto, porque tengo respeto por Hugo Moldis, tengo un gran respeto por Hugo Moldis, una gran amistad, y la voy a tener pase lo que pase de aquí en adelante. Yo quiero decirte, Hugo, si los campesinos tienen que resolver cuáles son sus dirigentes, que no mande pues el ministro de gobierno a intervenir con policías y a gasificar su congreso, ¿no es cierto? Y si los interculturales van a definir su dirección política, que no lo conviertan pues un ampliado en congreso. O sea, eso es jugar sucio, eso es trampa, ¿no es cierto? Y no le pongan policías en las sedes sindicales, si vamos a respetar al sujeto histórico. Ahora, resulta que siempre organizan estructuras paralelas, eso siempre va a haber, con base fundamentalmente en relaciones clientelares. O sea, si vamos a debatir el norte histórico y el núcleo del proceso de cambio, adelante, debatamos políticamente, ¿no es cierto? Pero resulta que los intentos de proscripción al MAS empezaron con unas cartas falsificadas de supuesta vinculación y financiamiento del narcotráfico. O sea, si vamos a dejar que el sujeto histórico actúe políticamente en contraposición a los que los llaman hordas nazistas, ¿no es cierto?, bárbaros salvajes más o menos, a quienes los excluyeron con relaciones de colonialidad. Entonces, dejemos que resuelvan sus problemas y no les creemos organizaciones paralelas ni los intervengamos con policías. Si vamos a ser consecuentes en la palabra y en la acción revolucionaria. Permítame, por favor, don Carlos, porque sería bueno que también don Hugo pueda responder a lo que usted le está diciendo, don Hugo. A ver, yo la verdad creo que yo reafirmo lo que dije hace un momento. Hay un sujeto histórico fracturado, quebrado, yo diría con excesos verbales y de acción que ciertamente se notan entre unos y otros. Pero yo me quedo más bien con lo positivo, que hace unas semanas dijo primero, después del Congreso del Alto, el presidente Arce, cuando dijo vamos a un congreso, reflexionando, invitando al expresidente Morales a ir a un Congreso de Unidad, y la respuesta después del expresidente Morales diciendo vamos, aunque al mismo tiempo pidiendo que públicamente se diga que no lo iban a inhabilitar, ¿no? Porque ciertamente hay un debate sobre el tema de la proscripción o no, incluso del movimiento al socialismo. Yo diría que el MAS se va a autoproscribir a sí mismo si continúa en esta dirección, porque es evidente que el tribunal reconoce la dirección política que ha sido elegida por lo demás el año 2007, en fin, me imagino que hay razones por las que no se ha hecho el Congreso hasta ahora, ¿no? Antes del golpe, después del golpe. Y por otro lado, en los hechos ha reconocido que las organizaciones fundadoras están entre las que apoyan al presidente Arce. Entonces, es una suerte de fenómeno físico de dos carros del mismo tamaño, que van a la misma velocidad y que van a terminar colisionando y donde ninguno va a ganar. ¿No? Por lo tanto, yo creo que la salida es hacer el esfuerzo para lograr un Congreso de Unidad con participación representativa, equilibrada de ambas
acciones y poner sobre todas las cosas la defensa del proceso de cambio y la continuidad del proceso de cambio. Don Hugo, a ver, ¿cómo se entiende lo siguiente? Porque este fin de semana don Evo Morales, por ejemplo, estaba llamando a un encuentro nacional con actores políticos y sociales, empresarios, para abordar la crisis. Él habla de conciliación sin indulto, ha dicho de que nuestra Bolivia está peor que el 2005-2006 y que incluso hay un desbande en el gobierno. Pero hoy se está anticipando en este encuentro, ya lo han anticipado, problemas, bloqueos desde el mes de mayo. O sea, ¿cómo podemos entender esta postura? Un día dice blanco, otro día estamos escuchando negro. ¿Cómo entendemos aquello? Con todo respeto, ¿no? El expresidente Evo Morales nos ha acostumbrado a tener una posición contradictoria, yo diría de manera frecuente. Yo he señalado que para entenderlo a Evo hay que aplicar la lógica del relato, la narrativa a la inversa, ¿no? Porque normalmente tiende a denunciar cosas que luego él termina haciendo. Pero, y bueno, que son parte, digamos, de las contradicciones que vemos al interior de ambas facciones, de las profundas tensiones, yo digo al parecer insalvables, pero yo quiero aplicar el principio de Gramsci, que dice ante el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad. Y creo que ese optimismo de la voluntad tiene que terminar prevaleciendo, porque de lo contrario, ¿quién va a resultar ganando? Va a resultar ganando una opción neoliberal que va a terminar por tierra todo lo que se ha hecho desde enero del 2006 y con un proceso de transformación profundo, con un liderazgo que es ciertamente incontrastable e innegable, pero que como todo liderazgo se confronta a la realidad y tiene momentos de desgaste, tiene otros momentos de resurgimiento, y yo creo que en este momento la acción política que lleva el expresidente Evo Morales es de desgaste, porque está reeditando los errores de los años 80, cuando Ladru confundió a Siles como su enemigo principal, le movilizó gente en la calle, etcétera. El resultado fue adelanto de elecciones, pero el resultado sobre todo fue 20 años de neoliberalismo, y creo que ese es un error estratégico que está tomando el expresidente Morales, porque en el caso eventual que le corten la cabeza desde la calle a Luis Arce, al segundo que le van a cortar la cabeza es a Evo Morales. El imperialismo y el neoliberalismo no perdonan. Muy bien, ¿qué opina usted, por favor, señor Carlos Romero, con relación a las declaraciones del señor Moldis acerca de estas contradicciones de Evo Morales y sobre todo acerca de las movilizaciones que se vienen en caso de que no se acepten estas resoluciones? No sería tanto del criterio de hablar de contradicciones, porque ahí vamos a entrar en una polémica inagotable, ¿no es cierto? Evo Morales ha planteado unidad. La respuesta ha sido a través de diferentes vocerías del sector que está más cerca de Hugo, que Evo Morales está inhabilitado, lo cual es falso, ¿no es cierto?, en palabras de su procurador o de su ministro Lima, o que Evo Morales está siendo investigado por 1008, que no sé qué, o por lo menos sus sindicatos, y hace sus pantomimas su ministro de gobierno, ¿no es cierto? Y luego una coreografía mediática de lo más burda del vocero presidencial, ¿no es cierto? Para intentar, por ejemplo, atribuir las movilizaciones sociales a Evo Morales. Entonces, realmente, si vamos a hablar de contradicciones, hay contradicciones en el discurso de muchas de las vocerías, pero fundamentalmente hay una contradicción entre la palabra y la acción, porque mi estimado Hugo, vos eres un viejo lobo de mar, lo digo en el mejor sentido de la palabra, ¿no es cierto? Y tú sabes perfectamente que cuando agotas tus cartas económicas y te expones a los dictados del sistema financiero internacional, porque tienes problemas económicos,
porque tienes problemas de combustible, porque tienes problemas de divisa, porque tienes problemas de varios órdenes, de contracción económica, de precarización laboral, inflacionamiento de los precios, etcétera, etcétera, estás camino a someterte a dictados del sistema financiero internacional. O sea, aquí hay un problema económico por el cual el país está yendo mal enrumbado. Y si ese problema económico no lo resolvemos, la agenda política, ¿no es cierto?, es el tiro de gracia a la posibilidad de que un gobierno sea realmente potable desde su inicio hasta su final. A nosotros no nos interesa para nada desestabilizar ni debilitar al gobierno nacional. O sea, el MAS tiene un líder que es Morales. Ahora, sus contradicciones, sus candidaturas, eso se define en elecciones primarias. Para eso se han hecho las elecciones primarias. Luego, hay una propuesta, y querido Hugo, hay una propuesta. Hablemos de los problemas estructurales del país, porque ya no se resuelven con decretos ni resoluciones, son ya estructurales. El problema energético, el problema de las divisas, el mercado financiero, el problema de las reservas, etcétera, etcétera, ya adquieren connotación estructural, ¿no es cierto? Y nosotros estamos proponiendo entre todas las fuerzas políticas, movimientos sociales, inclusive empresariales, hablemos sobre los problemas estructurales del país. Hugo, hoy en esta jornada el expresidente Evo Morales ha sido proclamado como candidato presidencial único del Bicentenario, No ha estado presente el Tribunal Supremo Electoral. ¿Esto es legal o no es legal? A ver, políticamente, cada fracción política, cada organización política tiene todo el derecho de lanzar a su candidato. Debe ser la cuarta o quinta vez que la fracción de Evo Morales lo proclama candidato Evo Morales. De hecho, si algo ha fracturado al sujeto, si algo ha fracturado al movimiento al socialismo, es una temprana electoralización, porque ahí sí rescato lo que dice mi estimado Carlos. Los temas estructurales, eso es lo que teníamos que haber debatido 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, porque el mundo es otro antes y después de la pandemia, Bolivia es otra antes y después de la pandemia. Eso es lo que deberíamos haber estado discutiendo y no quién es el candidato. Deberíamos haber estado esperando hasta finales del 2024, principios del 2025, en fin, para ver quién era el que mejor se perfilaba. Lo importante no son los nombres, lo importante son los pueblos, sus procesos. Yo me quedo con lo dicho por Fidel Castro cuando señalaba que los hombres no hacen la historia, sino es la historia la que determina el papel de los hombres. No vamos a negar el papel que Evo Morales jugó en el país, y sobre todo en el gobierno del 2006 para adelante, al leer adecuadamente la agenda de octubre, reitero, no al él, ¿no es cierto?, no sé, en un laboratorio crear el programa, no, supo leer la agenda de octubre del 2003 y llevarla adelante en condiciones de gobierno. Pero el Evo Morales, y para mí, con todo respeto, ya no es el mismo. Yo he escrito un libro, Tufi, Miriam, Carlos, que se llama Bolivia en los tiempos de Evo. Si me preguntaran si me arrepiento de haber escrito ese libro, yo digo no, porque ese es el Evo que a mi juicio correspondía al proceso y al momento histórico por el que estaba viviendo Bolivia en aquel entonces. Entonces, sí, debatamos ideológicamente, debatamos políticamente, dejemos de hacer show, de prestarnos al espectáculo incluso mediático, ¿no?, de empobrecimiento hasta de los medios de comunicación, de los partidos, de las organizaciones, con descalificaciones de uno y otro lado. Yo me niego a hacer eso, yo no me niego a debatir con alguna gente de la facción de Evo que lo único que saben es decir
decir 7 adjetivos descalificativos de cada 10 palabras. Y por eso yo, digamos, me siento satisfecho esta noche, puede o no gustarle a alguna gente que me esté escuchando, de estar debatiendo con Carlos Romero, con quien tenemos una amistad, hemos tenido diferencias, pero sobre todo tenemos una amistad y creo que algunos códigos de hacer política y de debatir la política. Exministro Romero, por favor, su postura en torno a lo manifestado por el Tribunal Supremo Electoral, entendiendo que fue el vocal campero quien dio algunas aclaraciones, que esta solicitud de supervisión se presentó a destiempo, que no se subsanaron algunas observaciones. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa el ala evista? ¿Este Congreso será legal? Don Carlos Romero, lo tengo en línea todavía, ¿no se escucha? Sí, adelante, por favor. Sí. Ahora sí. Le reitero la consulta con mucho gusto. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Adelante. Yo quiero decirle lo siguiente. La legalidad es ya una anécdota. Es decir, si vamos a hablar de legalidad, el Congreso de la UCAeñe fue supervisado en sus 15 etapas de desarrollo. Y solamente fueron observados 5 de 14 dirigentes electos, porque el Tribunal Electoral dijo su militancia la han impreso del sistema de la página web del Tribunal Electoral. Y el que tenía que imprimir el papel soy yo. ¿No es cierto? Se lo estoy poniendo de manera simple. Un juez de control de garantías constitucionales ha dicho en 4 cañadas, rompiendo todos los pasos procesales, voy a responderles el viernes. Y cerca del mediodía notifican. Y a las 2 de la tarde notifica y nos dice, declino competencia, no por razón de territorio, ni porque el actor que ha accionado carezca de legitimación. Declino competencia porque remito el caso en sustancia a la Sala 1 de La Paz. Muy bien, a las 12. A las 2:10 entra un papel, un memorial, donde el señor campero, y se habrá perdido en el pasillo, no sé qué, llegó a su escritorio a las 4. O sea, ese es un debate absolutamente estéril. Yo, perdón, que no se tome como soberbia, me resisto a debatir chicanerías y tonterías jurídicas. Sí, considero que así como Hugo Moldis reconoce el papel histórico de Evo Morales y hemos establecido aquí una convergencia fundamental, que es que debemos debatir los temas estructurales que tienen que ver con la matriz energética, con la economía autónoma, con el potenciamiento de la economía popular, con el potenciamiento del aparato productivo para tener autonomía y soberanía real siempre, con la política externa, ¿no es cierto?, que se opondrá a las masacres, al armamentismo y fomentará la unidad de los pueblos por la agenda histórica de los pueblos. Entonces, yo sí, Hugo, te tomo la palabra, mi estimado Hugo. Empecemos a encontrar afinidades o reencontrar afinidades en torno a temas estructurales, y luego los papelitos que se inventan, que si llegaron a la hora o 5 minutos después, o se arruinó el reloj del vocal, eso lo resolverán seguramente los procedimientos. Don Carlos Romero, muchísimas gracias, exministro de Gobierno, por habernos acompañado vía telefónica. De igual manera, vía Zoom, don Hugo Moldis, como analista político, gracias por haber estado con nosotros esta noche.